Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. El día de hoy vamos a deshilar un tema bastante interesante, no tienes idea de cuánto te va a gustar este tema, porque lo vamos a analizar tranquilos, fácilmente, sin caer en tanto rigor matemático, solamente el estrictamente necesario, y de una manera muy flexible para que, sin duda alguna, lo entiendas, lo lleves a casa y te quedes pensando en el potencial de este gran tema. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el tema, Emilio? Transformaciones lineales. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un buen cursito de álgebra lineal previo. Si no lo tienes, no te preocupes, por eso mismo aquí lo voy a tratar de hacer de la manera más sencilla posible. Y más adelante vamos a estar haciendo videos desde cero de álgebra lineal en donde vas a poder llenarte y empaparte de todos los principios del álgebra lineal. Que si para ti álgebra lineal sigue siendo una materia aburrida en donde solamente hay matrices, vectores y demás, déjame decirte que estás en un terrible error. Porque el álgebra lineal es un área sumamente potente, muy increíble de las matemáticas, de la cual yo quiero poner un granito de arena para llevarla hacia ti, llamar tu atención y que puedas admirar su verdadera belleza para que le pierdas ese aburrimiento y la dejes de ver como, esa es la materia en donde el profe pone matricitas, las sumamos, las multiplicamos, y que ahí dice que hay algo que se llama espacio vectorial, quién sabe eso qué es, pero no le entiendo y solamente hago las fórmulas que él me da. Entonces aquí vamos con el objetivo de que empieces a verle la aplicación de ese objeto matemático llamado transformación lineal y empieces a ver el impacto que tiene gracias al álgebra lineal. Bueno, pues vámonos al grano, ¿te parece bien? Transformación lineal. ¿Qué debemos entender por una transformación lineal, Emilio? Vamos a tomarlo desde un punto de vista muy similar al que has visto en cálculo, ¿ok? El curso de cálculo diferencial, tú ya lo has llevado, incluso también el de integral. Vamos a verlo desde un punto de vista de cálculo, respetando las cosas de cada área, pero vamos a irnos con esa analogía. En cálculo, ¿te acuerdas tú que era una función? A ver, cuéntame. Sí, ajá, uno a uno, ok. Uno y solo un, sí, sí, ok. Sí te acuerdas, ya vi. Bueno, vámonos con el punto de vista de función. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una función también. Vamos a tener aquí funciones, vamos a estar trabajando con funciones que transforman o bien mapean un espacio vectorial en otro. ¿Qué quiere decir eso, Emilio? A ver, no te preocupes, mira. ¿Te acuerdas que en cálculo hacían unos diagramitas que parecían papas? Bueno, pues aquí vamos a hacer algo similar, mira. Vamos a tener nosotros aquí una papa inicial, un conjunto inicial que se va a llamar V mayúscula, ¿ok? Y vamos a tener nosotros por acá otra papita, fíjate que están separadas, que se va a llamar W. Están separadas. Aquí en esta papa llamada V mayúscula, nosotros vamos a tener a la mejor a elementos, ¿sí? Elementos que se van a llamar V minúscula. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí es un elemento que pertenece al conjunto grandote V mayúscula. Y este chiquitín se llama V minúscula. Qué creativos nombres, ¿verdad? Bueno, resulta que pues nosotros estamos aquí. Y acá en W hay algo. Hay algo que te llama la atención y necesitas un puente. Necesitas algo que te lleve de esta V mayúscula a esta W. Aquí, ¿cómo podríamos decir nosotros? Pues cómprate un boleto de avión o cómprate un boleto de autobús. ¿Verdad que está difícil? Bueno, pues resulta que ese medio de transporte, por así llamarlo, es esa función que va a llevar a este chiquitín V a acá a W. Es decir, vamos a tener una función de por medio, una función, vamos a denotarla de momento con F, que va a llevar a esta V hasta acá a W. ¿Ok? En esta dirección. De V a W. Ahí lo va a llevar. Y lo va a convertir en W minúscula. ¿Ok? Vamos a partir de una V minúscula. Introducimos esa V minúscula a esta función. Y esa función te arroja un resultado W. Es decir, esta función convirtió esa V en una W minúscula. ¿Sale? Así de sencillo. Nada más que para nuestro contexto nosotros vamos a llamarle a esa F T mayúscula. ¿Ok? A lo mejor ya sabrás por qué. Transformación. Bueno, ahorita vemos. Y recordarás entonces que del cálculo diferencial, nosotros cuando hablábamos de funciones, pues decíamos, es que ese conjunto de donde parte se va a llamar dominio
y el conjunto en donde van a haber distintas salidas, un montón de salidas de las cuales podría tomar alguna esta V, se va a llamar contradominio o codominio. Aquí lo vamos a manejar como sinónimos. Contradominio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Te acuerdas que a la función tú le dabas un montón de valores en el dominio? Aquellos que valen la pena analizar en el dominio, los introducías a la función y todo el conjunto de resultados que daba a la salida de esa función, decías, mira, de todos los posibles valores que podía tener en la salida, es decir, de todo el contradominio, solo algunos fueron elegidos. Solamente algunos realmente fueron seleccionados, mapeados por la función. ¿Ok? Es decir, aquí adentro vamos a tener otro conjuntito, ¿sí? Que va a llamarse rango. Recuerda que ese era el rango, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos en una función el contradominio todo el eje, es decir, de menos infinito a infinito, bueno, si solamente de esos valores agarramos de salida aquellos números que están entre menos 1 y 1, ok, el rango de esa función será entre menos 1 y 1, cuando el contradominio era de menos infinito a infinito, ¿cierto? Bueno, espero me estés agarrando la onda con la analogía con el cálculo. Entonces, ese conjuntito más chiquito se va a llamar rango. Y son solamente aquellas salidas que en realidad fueron mapeadas por esta función. Todo lo que no, es decir, por ejemplo, si acá hay otra salida W sub 0, bueno, pues ella quedó fuera, ella no fue mapeada, no agarró pareja del dominio, qué triste, no pertenece al rango, se queda en el contradominio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar nosotros ya un poquito más de terminología, porque vamos a escribir a este tipo especial de funciones de la siguiente manera. T, que fíjate que hace el papel, por así decirlo, de esta F, esa T va a ir del conjunto V al conjunto W. ¿Cómo se lee esto matemáticamente? T de V en W, ¿ok? V en W, es decir, ¿de dónde partimos y a dónde llegamos? Partimos de V, llegamos a W. Y listo. Así de simple, esa es la notación, ¿ok? Entonces, ya habrás visto que V es el dominio de T, de esta función T. W es el contradominio de esta función T. Y si V está en V mayúscula, es decir, esta V minúscula está contenida en el dominio, y además W minúscula está contenida en el contradominio W mayúscula, entonces nosotros vamos a decir que el hecho de hacer T de V, es decir, introducir una entrada V en la función T, ¿sí? Me va a dar como resultado W minúscula. Y a esa W minúscula, al resultado de esa manipulación, se le va a llamar, se llama imagen, así como en el cálculo, igualito, imagen de esa V minúscula, que era la entradita, bajo T. Ok, fíjate cómo cambió ahorita un poquito. ¿Te acuerdas que en cálculo prácticamente lo resumíamos a decir, pues, no sé, 5 es la imagen de 3? Ok, entonces eso quiere decir que f de 3 seguramente es 5, ¿verdad? Porque 5 es la imagen de S3. Bueno, pues aquí W es la imagen de V bajo las condiciones que somete la transformación T, o bien la función T. Ok, espero que andes agarrando la onda con esta analogía con el cálculo. Yo sé que quizás no estoy hablando con todo el rigor matemático, pero es para que empieces a crear esa trayectoria en tu cerebro de las transformaciones lineales. Ok, bueno. Y pues ya hablamos entonces de que el conjunto de todas las imágenes, ok, ahorita que ya definimos una imagen, entonces este conjunto de todas las imágenes, es decir, aquellas salidas que sí fueron mapeadas, que sí agarraron pareja en el dominio, ese conjunto es llamado el rango, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, ya nada más un formalismo de que es un conjunto de todas las imágenes. Ok, entonces, dicho esto, nosotros decimos que T, esa T de V en W, ¿cómo crees que se va a llamar? Se llama transformación lineal. Fíjate qué padre, qué nombre tan sexy, ¿no? Transformación lineal. No, hombre, y espérate ay, 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 ando escribiendo Lional. Lional como del León. Lineal. Espérate ahorita que vamos a ver unos ejemplos y demás, que híjole, bárbaros, ¿eh?
Bueno, entonces, propiedades de las transformaciones lineales, Emilio. Bueno, pues claro que hay un criterio para seleccionar a una transformación lineal de una transformación que no es lineal. Porque evidentemente no todo es tan bonito, ¿verdad? No todo es como de, ya definí una transformación lineal. Todas las funciones son transformaciones lineales. Tristemente, no es así. La realidad es otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues mira, decimos que una función t, ¿sí? Se llama transformación lineal si se cumplen las siguientes dos condiciones, ¿ok? La primera condición va a ser que cuando tú transformas, es decir, cuando a esa función le introduces en la entrada, valga la expresión, una suma de elementos, u más v, ¿ok? U más v. Entonces, este resultado tiene que ser lo mismo que transformar el primer elemento y sumarle la transformada del segundo elemento, ¿ok? La segunda condición tiene que ver con los escalares, y esto es que si tú transformas un múltiplo escalar de un elemento, esto tiene que ser igual a la transformada de ese elemento por el escalar. Básicamente esas son las dos condiciones que se tienen que cumplir. Ok, entonces, de aquí U y V, ¿qué onda con U y V, Emilio? ¿Qué onda con ellos? Bueno, pues mira, prácticamente U y V están contenidos o pertenecen a V, es decir, U y V son dos elementos del dominio, ¿sí? De modo que se tienen que cumplir estas afirmaciones, ¿no? C es un escalar, un número real, cualquier número, el que se te ocurra. Ándale ese, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿De qué manera podemos definir estas transformaciones lineales? Porque una forma es como me dijiste, Emilio, como las funciones del cálculo. F de x igual al logaritmo natural de x, f de x igual a seno de x al cuadrado, etcétera. Sí, pero recuerda que el álgebra lineal es tan amplia, tan, no sé cómo describirla, tan increíble, que el álgebra lineal dice, yo no me conformo con números, yo no me conformo con funciones del cálculo, a mí dame cualquier objeto. Cualquier cosa abstracta matemática puede ser digna de mi estudio. Entonces, podemos definir una transformación lineal ya no solo como lo hacíamos en el cálculo, ya lo podemos definir por medio de objetos más abstractos, por ejemplo, de matrices, de, de las mismas funciones del cálculo, lo podemos definir mediante derivadas y otras cosas más sofisticadas, que aquí también vamos a ver en este mismo video. No te vayas, espérate, apenas va a empezar lo bueno. Entonces, fíjate, vamos a darle aquí a esta cosita de aquí. Ejemplo, ejemplo. Vamos a considerar una función que merece el beneficio de la duda. Vamos a ver qué onda con ella. Una función t. Fíjate nada más que interesante esto, ¿eh? Una función que va de R2 en R3. Ahorita vemos quiénes eran esos dos espacios vectoriales para que te acuerdes. Esta función se define como la transformación que al introducirle un vector v hace lo siguiente: multiplica una a por ese vector v que introdujiste. ¿Quién es a? Es una matriz. Es una matriz 3 por 2, dada por 3, 0, 2, 1, menos 1 y menos 2. ¿Y qué dice? Bueno, pues eso multiplícalo por la cosa que entró en la entrada. Pero fíjate, ¿qué entró en la entrada? Valga la redundancia. Entró un elemento del dominio, en donde el dominio es R2. ¿Quién es R2? En términos gráficos, el plano cartesiano. ¿Ok? ¿Qué tenemos en el plano cartesiano? Pares ordenados. Ok, entonces va a entrar un vector con dos elementos. Fíjate qué padre. Es R2, dos elementos que son números reales. Recuerda que en el álgebra lineal se trabaja con el campo directo de donde vienen las cosas, ¿no? En este caso el campo de los números reales. Ok, bueno. Entonces aquí iría un par ordenado, es decir, un vector v que tiene elementos v1 y v2. Y listo, esa multiplicación nos va a dar un resultado. Aquí vamos a tener un resultado que, si te acuerdas del diagrama de huevitos que teníamos acá arriba, bueno, pues ese resultado sería como una W, ¿ok? Una W en el rango, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con eso, entonces, pues, ¿qué hay que hacer, Emilio? ¿Qué hay que hacer con esa función? Ya me dijiste que se escribe por medio de una matriz y que al multiplicarlo con un par ordenado, entonces obtenemos algo.
algo que aquí ya me está dando un spoiler, ¿no? Obtendríamos un resultado proveniente del contradominio que estaría en el espacio vectorial R3. ¿Y quién era R3? ¿Te acuerdas? R3, tres elementos, números reales, es decir, son aquellas coordenadas tridimensionales si lo pensamos de una manera gráfica. No quiere decir que eso sea, pero lo puedes pensar como X, Y y Z. Así lo puedes pensar, ¿no? Ah, caray, qué rara función, Emilio. ¿Me estás diciendo que es una función que cuando le metemos en la entrada un punto en 2 dimensiones me arroja uno en 3? Qué chistoso. O sea, le metes un par ordenado y te saca otro par ordenado, pero en tercera dimensión. De 2 dimensiones a 3 dimensiones. Wow, como que explota la cabeza un poquito, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Demostrar. Demostrar. Déjame aquí acomodar un poquito esto porque estoy sintiendo que no escribo a gusto. Demostrar que esa función t, en efecto, es una transformación lineal. Es una transformación lineal. ¿Cómo lo demostramos? ¿Recuerdas que habían dos condiciones que se tenían que cumplir? Ah, bueno, pues entonces vamos a testear la primera condición. La transformación lineal. Ah, bueno, a ver, para que no te me confundas. Antes de esto, sea U y V elementos del dominio. ¿Quién es el dominio? Acuérdate, ¿de dónde vamos? ¿De dónde partimos el viaje? De R2. Ah, ok, entonces U y V son dos elementos del espacio vectorial R2. Dos pares ordenados. Entonces, la primera condición, T de la suma de esos dos pares ordenados, U más V, sería lo mismo que transformar la multiplicación entre la matriz y el resultado de sumar esas dos pares ordenados. Puedes pensarlo como una suma de vectores, es decir, U1, U2 más V1, V2, ese resultado por una matriz A. Pero recordarás del álgebra matricial que las matrices tienen una propiedad distributiva, ya sea por la izquierda o por la derecha. ¿En qué consiste? Dice, mira, tú puedes distribuir, por ejemplo, aquí por la izquierda, es decir, A por este vector U1, U2, más A por este vector V1, V2, sí y solo si las dimensiones de multiplicación matricial coinciden. Es decir, son aquellas tales que me permitan multiplicar. Ah, bueno, pues eso se arregla muy fácil. ¿Esta matriz de cuánto es? De 3 filas por 2 columnas. Y lo vamos a multiplicar con una de 2 filas por una columna. Fíjate que aquí hay una coincidencia de dimensiones. ¿Ok? Como eso coincide, el resultado va a ser de 3 filas, una columna. Entonces se pueden multiplicar y como se pueden multiplicar sin ningún problema, puedo usar la propiedad distributiva matricial por la izquierda, sin ningún problema. ¡Tarán! ¿Eso qué quiere decir, Emilio? Bueno, pues para no enroscarnos con los números, simplemente nosotros podremos hacer A, aquí vamos a tener U por V, nosotros podemos distribuir por la izquierda y tendríamos AU más AV, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que cuando nosotros vimos la definición de esta transformación, fíjate que dice, cuando tú transformas un vector V, el resultado es la matriz A por ese vector V, la matriz A por ese vector, la matriz A por ese vector. Ah, mira, entonces este primer término es la transformación de U más la transformación de V. ¡Tarán! Primera propiedad, palomita, cumplida. Segunda propiedad, la más tranquila relativamente, es la del escalar. Recuerda que decía, mira, cuando tú transformas un múltiplo escalar de un elemento del dominio. Ok, ¿qué pasa ahí? Nosotros estaríamos haciendo la matriz A, que es esta de aquí, 3, 0, 2, 1, bla, 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 por un múltiplo escalar de la entrada U, del elemento del dominio U. Pero recordarás del álgebra matricial que también nosotros podemos factorizar los escalares de las matrices, eso es sin ningún problema, ¿recuerdas? Entonces, ese C puede salir del producto, ahí puede salir de todo este rollo de matrices y únicamente quedarnos el producto de la matriz por el elemento o vector del dominio. Y esto sería C por A por U. Pero recuerda que el hecho de multiplicar la matriz A por un vector, como lo está aquí, es transformar al vector U. ¡Tarán! Segunda palomita cumplida. Por lo tanto, T es una transformación lineal. Es una T lineal.
Bienvenida al club de las transformaciones lineales T. ¿Cómo estás? Entonces, fíjate qué loco. T es una función que cuando tú le introduces un par ordenado T, saca una terna ordenada. Es decir, te saca una coordenada tridimensional. Te lanza un vector de 3 dimensiones, de 3 elementos. Qué padre, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Cómo se comprueba esto, Emilio? A ver, dame un ejemplo, porque como que ahí estuvo muy abstracto. Mira, ejemplo con esa misma transformación. Sea V, un elemento del dominio, dado por 2, menos 1. Recuerda que el espacio vectorial de origen era R2, es decir, como esto está en el dominio, tiene que estar en 2 dimensiones. Entonces vamos a encontrar la transformación lineal de ese, vamos a encontrar la transformación de ese vector V. Es decir, vamos a encontrar la imagen de la transformación bajo este vector V. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Así, T de V. ¿Cómo está dada la definición de esta función? Bueno, pues nos dice que hay que multiplicar una matriz A por el vector que tú quieres introducir. En este caso, nuestro vector es 2, menos 1. Y la matriz es esta cosa de acá que déjame ver si me la memorizo. Esto sería 3, 0, 2, 1, menos 1 y menos 2. Y esto estaría multiplicándose por el vector de interés, que en este caso es 2 y menos 1. La operación, es decir, el resultado, se reduce a multiplicar estas dos matrices, que como bien recuerda que son compatibles. Tenemos 3 por 2 por 2 por 1. Entonces el resultado va a ser, uy, no se está viendo aquí, ahí está. Una matriz de 3 filas con una columna. ¿Recuerdas cómo multiplicábamos matrices? Hacíamos fila por columna. Entonces sería 3 por 2 son 6 más 0 por menos 1 es 0. 6 más 0 es 6. Fila por columna. 4 menos 1 es 3. Y finalmente la última fila por la misma columna. Menos 2 más menos 2 más 2 es 0. ¿Ok? Porque menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2 por menos 1 es más 2. Y tendríamos menos 2 más 2 es 0. ¿Y esto qué es? Ah, pues es un vector con 3 componentes, es decir, este vector en efecto pertenece al espacio vectorial de salida R3. Fíjate cómo con una simple operación matricial llevamos un par ordenado, un vector en R2 a un vector en R3. Eso es lo que hizo esta transformación, agregó una dimensión nueva. Enviamos algo que dibujamos en una hoja de papel, de ahí lo sacamos a nuestro mundo real. Ah, de hecho, ¿sabes qué? Me estaba acordando. Eso puede ser visto, no sé si te acuerdas que había una película de esta caricatura de la esponja amarilla, que no diré nombres porque no quiero problemas, en donde en esa película se veía que de estar planos, completamente planos, salían a la superficie y se esponjaban, adquirían profundidad, entonces pasaban de ser un dibujo animado a ser una esponja real y una estrella marina real. Ah, bueno, pues eso es lo que hace esta transformación. A esa transformación se sometieron ellos. Que tú los veías en el programa de televisión así, así tú los veías. Y con esta transformación lineal, ah, bueno, pues ya salieron de la profundidad del mar y se vieron ya bien en 3 dimensiones, como nosotros veríamos cotidianamente a una esponja y una estrella de mar. Fíjate qué padre es esta transformación lineal, ¿no? Y bueno, ya para acabar el día de hoy vamos a ver algo muy interesante, que es ver a la integral que tú has visto en cualquier curso de cálculo integral, pero como una transformación lineal también. Entonces vamos a escribir aquí la integral, la integral como una transformación lineal. Vamos a pensar en un caso muy específico, nada más para que te des cuenta del impacto de este resultado. Vamos a pensar en la siguiente función, fíjate. Sea t va a ser una función que va de P mayúscula en R, ahorita te digo quién es quién. P es el dominio, ¿no? Es el espacio vectorial dominio y P mayúscula sería el espacio vectorial de todos los polinomios, todos. Y el de salida, el espacio vectorial al que nosotros deseamos llegar, sería R, que es el espacio vectorial de los números reales, no hay más. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Bueno, pues si nosotros tenemos un elemento
P minúscula perteneciente al dominio P mayúscula, es decir, tenemos un elemento del espacio vectorial de todos los polinomios, este P que pertenece a P mayúscula, ¿qué tendríamos entonces? Un polinomio. Grado, no sé, pero es un polinomio, de eso tengo certeza. Es un polinomio que está contenido aquí en P mayúscula. Un pequeño polinomio. Entonces, vamos a definir que esa función haga lo siguiente. Al introducir a este polinomio P en esa función, nosotros obtendríamos la integral definida desde A hasta B de ese polinomio. Supongamos que es un polinomio en X, ¿no? Que está definido en la variable independiente X. Supongámoslo. Entonces, esto es lo que haría esa función. Tú introduces un polinomio y te va a arrojar la integral definida de ese polinomio. La integral definida ¿de dónde a dónde? De A a B. Es decir, vamos a estar integrando desde A hasta B. ¿Cuál es el resultado de una integral definida de un polinomio? Recordarás que un polinomio no da problemas. Un polinomio es continuo. Un polinomio no da broncas. Por lo tanto, hablamos de una función totalmente integrable y no va a haber ningún problema. No va a haber que discontinuidades, no van a haber cosas extrañas. Por lo tanto, esta integral siempre va a converger y nos va a arrojar un número. ¿Y qué son los números? Números reales, ¿no? En este caso estamos hablando de funciones reales, no estamos hablando de un dominio complejo. Entonces, eso es un número real. Entonces, fíjate que por eso lo definimos así. El conjunto inicial es un polinomio y de ahí vamos a pagarle un vuelo a otro lugar que se llama R mayúscula, ¿no? El polinomio se va a ir para acá al espacio vectorial R, se va a convertir en un número. Vamos a pasar de un polinomio a un simple numerito. Fíjate cómo está de loca esa transformación, ¿no? Entonces, si eso en realidad es una transformación lineal, pues hay que demostrarlo. Entonces vamos a demostrar que esa T es una transformación lineal. No vaya a ser que ni siquiera sea una transformación lineal y nosotros aquí nos estamos alborotando, ¿no? Pensando en que está bien loca porque manda un polinomio a ser un simple número, ¿no? Convierte un polinomio en un simple número. Entonces, la primera condición, acuérdate, la de la suma. Para ello vamos a necesitar dos polinomios. Los polinomios se van a llamar P y Q. P y Q van a ser dos polinomios que están aquí en el dominio. Puede ser esta misma P y esta Q que va a estar acá. Son dos polinomios del dominio P. P mayúscula, ¿ok? Entonces, recordarás de las dos propiedades de arriba que cuando nosotros hacemos la transformada de la suma de esos dos elementos, es decir, la transformada de el primer polinomio más el segundo polinomio, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Bueno, pues vámonos a la definición. Dice, cuando tú transformas un polinomio tienes que encontrar su integral. Ah, ok. Cuando yo transformo una suma, tengo que integrar esa suma. P más Q. Ambas funciones de X. El resultado de la suma de polinomios es otro polinomio que de igual manera sigue dependiendo de la misma variable independiente. Y recordarás de tu curso de cálculo integral entonces que la integral es un operador lineal. Si no te acuerdas de eso, recordarás que la integral tiene la propiedad de que cuando tengo en el integrando una suma, puedo distribuirla y generar dos nuevas integrales. Esto sería la integral desde A hasta B del primer polinomio P más la integral desde A hasta B del segundo polinomio Q. Es decir, vas a distribuir cada sumando en una integral distinta. ¿Ok? Y entonces fíjate ¿qué tenemos? Pues aquí está otra vez la definición, ¿no? La integral de A a B de un polinomio más la integral de A a B de otro polinomio, dichos polinomios en el dominio. Ah, pues sí. Esta es la transformación lineal del primer polinomio P minúscula más la transformación lineal del segundo polinomio Q minúscula. ¡Tarán! Primera propiedad, palomita. Segunda propiedad, la del escalar. A ver, vamos a ver entonces. Dice que cuando nosotros transformamos un escalar C por el polinomio del dominio, por un polinomio del dominio, entonces nosotros estaríamos encontrando la integral desde A a B de C por ese polinomio P. Y recordarás también de las propiedades de la integral de tu curso de cálculo integral que cuando nosotros tenemos una constante, esa constante puede salir fuera del integrando. Es decir, C por la integral. Desde A hasta B de P de X. De X. ¿Qué tenemos aquí? C por, otra vez, la integral del polinomio. Ah, pues eso es el resultado de la transformación lineal de P. Listo. Segunda propiedad.
palomita. Por lo tanto, T es una transformación lineal. Fíjate cómo es de potente el álgebra lineal, que pasamos de estar hablando de matrices y demás a estar hablando ya de integrales y de polinomios. Y seguimos abarcando el mismo tema de transformaciones lineales. Que hayamos cambiado de ente matemático no quita que se sigan cumpliendo ciertas propiedades lineales. Esas propiedades de linealidad son las mismas que generaron áreas tan potentes como las transformadas integrales. Una transformada integral es una transformación lineal definida de manera similar como la estás viendo aquí. Fíjate que esta T de P es una transformada integral, ¿no? Su núcleo, es decir, el integrando es P de X y se basa en la integral definida de A a B. Es una integral definida, así como podría ser la transformada de Laplace, ¿no? Por eso la transformada de Laplace es lo que es, gracias a esto de aquí. Gracias a que con integrales también podemos definir una transformación lineal. Fíjate qué potente es el álgebra lineal, ¿no? Pasamos de recordar una caricatura en donde transformábamos de R2 a R3 a un ejemplo del cálculo cotidiano que más adelante se usó para la transformada de Laplace, en donde pasamos de un polinomio a un número real. Esto está muy chistoso porque literal, introduces un polinomio y te da un número. Ejemplo, tú puedes introducir a lo mejor x cuadrada y acá te da un tercio. Y es muy chistoso porque pues es como si mandaras un polinomio a otro planeta en donde ahí, en ese planeta deja de ser un polinomio y es un numerito. Ojo, existe transformación lineal inversa. Si el polinomio no se siente a gusto en ese otro planeta en donde es un número, se puede regresar a su origen natal, a su forma original de polinomio. No hay ningún problema. Pero eso es tema para otro video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte. Si tienes alguna duda, házmela llegar. Escríbeme, coméntame. Cualquier cosa, por aquí nos estamos viendo con más videos. Adiós.